Buenas noches a todos y todas, compañeros. Por supuesto que, como dijo Alejandro, se llama el compañero de México, una obra o una vida, una biografía, nunca es de una sola persona, siempre está influida por su época en términos generales y por las personas con las que vive, convive y ha construido. Me gustó mucho y me interesó el libro ese donde la feminista enfoca la biografía de él y el aporte de su compañera Jenny. En ese sentido, yo también invito a ver la película El joven Marx, de un director haitiano de apellido Peck, que ha salido de moda, incluso se puede bajar gratis o piratear, no sé, de Google, que es muy buena, porque además de mostrar a un más joven militante, pero también muy humano, con todos sus problemas naturales, destaca la personalidad de las compañeras, tanto de Federico Engels como de Jenny, en la formación de ellos y su aporte inclusive en el debate, cómo participaban, no que era el ama de casa que se quedaba lavando los platos. En ese sentido, yo también invito a ver esa película, El joven Marx, del director haitiano de apellido Peck. Bien, yo diría lo siguiente. Obviamente la obra de Marx tiene una influencia, como han dicho todos, se han resaltado. No hay movimiento popular, revolucionario del siglo XX y del siglo XXI que no se reivindique marxista de alguna manera o que reivindique algún aporte de Marx. Pero yo diría que, sintetizando, la obra de Marx tiene tres aportes fundamentales que siguen plenamente vigentes. Su tema central fue el estudio, el desenmascaramiento de cómo se produce la explotación de clases en la sociedad capitalista, lo cual no siempre es evidente, porque contrario a otros sistemas sociales no hay una coerción extraeconómica, es decir, jurídica o política de otra manera, como pasaba por ejemplo en la época feudal o en el periodo colonial español, donde supuestamente desde que tú nacías eras clasificado socialmente y eso determinaba tu vida desde un principio. O bajo la esclavitud, donde también el nacimiento ya marcaba incluso por ley tu clasificación social. En la sociedad capitalista da la apariencia de que estamos en relaciones entre iguales y que tenemos iguales derechos los trabajadores que los empresarios. Entonces, sobre la base de esa mentira, pareciera, o el capital trata de presentarle a la gente que cuando el trabajador se entra en una relación comercial con el empresario, es una relación entre dos iguales, entre uno que vende un producto que es su capacidad de trabajar y el otro que lo paga y lo compra por su valor. Y sin embargo, Marx se dedicó a desenmascarar esa mentira, a mostrar cómo, para que haya hoy en día trabajadores asalariados, tuvo que existir la expropiación de los trabajadores de toda otra forma de vida y de todo otro medio de producción. Invitamos a la profesora Nálide Pérez a acompañarnos en la mesa. Quiero decir que la profesora estaba peleando con el tráfico hace rato y... Sí, es un problema. No se preocupe, aquí estamos esperándola y la vamos a escuchar con mucho gusto. Bien, entonces decíamos, un aspecto fundamental del aporte de Marx es el análisis de cómo se produce la explotación de clases en el capitalismo. Y esa explotación sigue siendo plenamente vigente, porque contrario a lo que nos hacen creer o lo que presenta la burguesía en sus medios de comunicación ideológicamente, no es que estamos en una relación entre iguales el patrón y el trabajador. No, el trabajador es forzado porque no tiene otra manera de vivir, a vender su fuerza de trabajo a un extraño, y durante el periodo en que trabaja para esa persona, tanto su tiempo como el producto de su trabajo no le pertenece. Contrario a la época feudal, donde el campesino siervo sí tenía su pequeña propiedad agraria y era dueño de alguna parte de sus productos. O sea, desenmascarar el proceso de extracción de la plusvalía por parte de los empresarios, la explotación concreta en el sistema capitalista, es un aporte fundamental de la obra de Marx
y que sigue plenamente vigente porque sigue habiendo trabajo asalariado y, como veremos y mencionaré más adelante, cada vez más. Descubriendo y desenmascarando la forma de explotación de la sociedad capitalista, Marx y Engels dan con un método de análisis social que sigue y que sirve no solo para entender el sistema capitalista, sino todas las sociedades humanas, lo que se llamaría el método del materialismo histórico, que consiste simplemente en algo que puso orden en el conocimiento de la sociedad y de las ciencias sociales que no existía antes. Antes de Marx, la interpretación de la historia era o un todo caótico o la influencia de grandes personalidades en la historia que cíclicamente se repetían algunos acontecimientos en el sentido de que parecían similares, pero donde simplemente lo que determinaba era la personalidad del dirigente político de la época, del gobernante tal, del general tal, pero no del conjunto social. Marx y Engels ponen orden en eso al señalar que las sociedades humanas, como todos los seres vivos, tiene que garantizarse la reproducción de la vida y su reproducción como especie, y que en función de eso se organiza, y que esa relación con la naturaleza es la que va a producir algo que nos diferencia del resto de los animales, a construir una cultura, una forma de ser de las sociedades que va evolucionando a lo largo del tiempo y que nos permite, y esa cultura se expresa en una tecnología o una técnica, unos conocimientos, una forma de organización social y posteriormente una división de la sociedad en clases sociales y diversas formas de organización de las sociedades en clases sociales, y que para organizar la producción bajo sociedades divididas en clases se creó una institución que es el Estado, que mediante el gobierno, las Fuerzas Armadas, las ideologías como la religión o las iglesias, los funcionarios, garantiza el orden que conviene a la clase dominante o a la clase explotadora. O sea, ese método de análisis, dicho por el compañero Félix Villajar en un meme que mandó hoy, en la famosa frase de Marx que dice: no es nuestra conciencia la que determina nuestro ser, sino es nuestro ser social el que determina la conciencia. Hay una relación entre la cultura y la forma de organización de la sociedad para producir sus bienes y cómo está organizada para ello. Entonces, dicho de otra manera, la organización política, la organización jurídica, las ideologías responden a un momento determinado de la historia y que expresan una forma en que la sociedad está organizada para justamente producir los bienes de vida, para garantizarlo. Por supuesto, en la sociedad capitalista, Marx ha analizado que produciendo esos bienes de vida se produce la principal contradicción del sistema capitalista que expresa sus crisis y la incapacidad del capitalismo de tener una economía organizada, que es que en el capitalismo cada vez más la producción es social, pero la apropiación de la riqueza social está cada vez en menos manos, es cada vez más individual. Esa es la gran contradicción de la sociedad capitalista. Pero eso es producto del método de análisis. Es decir, siempre hay una relación entre la forma de pensar, entre las leyes, entre las formas de hacer política y la estructura social y económica que tenemos presente. Y la tercera propuesta lo mencionó el compañero Mario hace un momento. Marx y Engels desarrollan el programa político de la clase obrera, la que consideran que es la clase social que puede liberar a la humanidad de la explotación de clases en general y enfrentar el sistema capitalista. Y ese programa lo desarrollan desde su juventud a través de lo que fue en un libro que todos debemos leer, que es el Manifiesto Comunista, donde está expresado el programa de la clase obrera y su sustentación teórica. Pero también posteriormente, en su época de madurez, en la discusión que hubo sobre los programas que tuvo en diversos momentos el Partido Socialdemócrata Alemán, el programa de Gotha, el programa de Erfurt, donde ellos aportaron análisis a ese programa.
Pero en esencia, ¿qué es el programa político de la clase obrera? Uno, la clase obrera es la única clase que para liberarse de la opresión no tendrá necesidad de oprimir a otro sector social, cosa que no pasaba anteriormente. Los capitalistas, para liberarse de la dominación de la nobleza feudal, sí imponían su sistema, que era la explotación de los trabajadores. Los trabajadores, al ser la mayoría de la población y al no depender de la explotación de nadie, al liberarse de las cadenas del capitalismo, no tendrán que imponer un nuevo sistema de clases sociales. Dos, esa clase social, la clase trabajadora que puede liberar a la humanidad de toda forma de explotación y de opresión, tiene que construirse conscientemente como una clase social, a través de diversos pasos. El primero, lo que él llama, siguiendo a Hegel, la clase en sí, que es el primer grado de conciencia. El primer grado de conciencia es cuando la gente comprende que pertenece a una clase y se organiza en un sindicato para poder defender sus derechos junto con sus compañeros de trabajo frente a los patrones que son sus enemigos. Creo que en ese sentido el ejemplo que hoy en día da la huelga del Suntrax en este momento es un ejemplo bastante claro de ese tipo de conciencia en sí, que es el primer grado de la conciencia de clase de los trabajadores. Pero él dice, el siguiente grado de la conciencia de los trabajadores es cuando se comprende que para liberarse definitivamente de toda explotación no basta el sindicato, porque el sindicato puede conseguir victorias, pero son efímeras. La burguesía siempre encontrará manera de liquidar las conquistas que hoy le quitamos. Hoy logrará el Suntrax un aumento salarial, pero mañana la inflación subirá los precios. Y entonces la burguesía nos quita con una mano lo que hemos logrado conquistar con la otra. Entonces, dice, la clase trabajadora tiene que comprender que tiene el deber histórico de hacer una revolución para transformar el sistema económico y eliminar la propiedad capitalista y la forma de explotación capitalista. Y para ello debe convertirse en partido, para llegar a la conciencia de que debe tomar el poder frente a la clase capitalista. Ese sería el máximo nivel de conciencia, cosa que hasta ahora en Panamá estamos empezando a alcanzar. Una discusión que en 2005 iniciamos a algunos sectores, bueno, tal vez desde antes, la necesidad de construir un partido político de la clase obrera. Hicimos un primer esbozo que fue el Partido Alternativa Popular en ese sentido. Por supuesto, históricamente en Panamá siempre ha habido, desde la década del 30, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y en los años 80 tuvieron participación electoral. Pero en el siglo XXI, recién en 2005, iniciamos un proceso que llevara a confluir hacia la necesidad de un partido político electoral, pero que se plantee el problema de la toma del poder de un proyecto popular distinto al de la oligarquía. Hoy en día los compañeros del FAT han alcanzado nuevamente esa fase y tenemos que discutir en los sectores populares cómo logramos aprovechar esas circunstancias de cara al 2019. Pero en fin, a mi juicio, repito, esos tres aportes son fundamentales. El análisis de cómo es la explotación capitalista, que todavía sigue plenamente vigente, el análisis del método que han propuesto, que es el método del materialismo histórico para analizar las sociedades y su producto, y el programa de la revolución socialista de parte de la clase trabajadora, o lo que él llama el socialismo científico. Yo creo que esas cosas están plenamente vigentes por lo siguiente. Hoy en día, segunda década del siglo XXI, puedo afirmar taxativamente que el marxismo sigue más vigente que nunca, porque hoy el capitalismo como sistema está más expandido todavía que en el siglo XIX. Hoy en día no hay ninguna región, ningún país del mundo que escape a la dominación del sistema de explotación capitalista, lamentablemente. Esa es la realidad. En los lugares donde se avanzó a la liberación del sistema de explotación capitalista durante el siglo XX, con la Revolución Rusa y después de la Segunda Guerra Mundial, se ha retrocedido y se vive bajo regímenes típicamente capitalistas. Entonces, no podemos, y por eso sigue vigente el pensamiento de Marx y el método de Marx
y las conceptualizaciones más, porque el sistema que él analizó y denunció y combatió hoy está más vigente que en el siglo XIX todavía. Yo diría además que este sistema está en crisis recurrente, pero contrario a la conceptualización que hace la mayor parte de la ciencia social actual, postmoderna, que impera en las universidades del mundo y sobre todo de América Latina, lo que está en crisis no es la modernidad, como falsamente nos quieren hacer ver. Es decir, está en crisis la forma de razonar el mundo que se dio en el siglo XIX y que por ende esa racionalidad incluye el liberalismo burgués, pero también incluye el marxismo. Y entonces las dos cosas ya no nos sirven para pensar igual. Ese es lo que construye la ciencia social actual y lo que se le vende a la juventud actual, sobre todo universitaria en todo el mundo, porque el 90% de la ciencia social que se hace en las universidades es para combatir de una manera u otra, sutil o no, las teorías marxistas, porque sigue siendo el gran fantasma que hay que combatir. Entonces, de una u otra manera, estas propuestas teóricas buscan desviar el asunto de que no se vea que el problema es el sistema de explotación capitalista, sino que se habla de que el problema es la racionalidad de la modernidad y que por ende en última instancia también el marxismo y el programa de la clase obrera tampoco va a dar la solución. Al final estas teorías todas son escépticas porque dicen la sociedad capitalista actual está podrida, pero no podemos hacer nada para cambiarla, puesto que no creen en una salida concreta para eso. Y yo diría, casi para finalizar, que contrario a lo que dicen estas teorías, el sujeto histórico que debe hacer la revolución y que Marx planteó y que justamente para él construyó el programa de la revolución socialista, la clase trabajadora, contrario a lo que dicen las teorías sociales en boga, está más vigente que nunca. Nunca hubo tantos trabajadores asalariados como hoy en el mundo, porque así como el sistema capitalista existe y se ha expandido por todos lados, ha impuesto sus relaciones sociales de producción, y es decir, cada vez más ha despojado al conjunto de los 7.000 millones de seres humanos de cualquier otra forma de sobrevivencia que no sea la venta de su fuerza de trabajo asalariada. Y en esto hay que combatir también una vertiente que también ciertos marxismos han planteado, que quieren reducir la clase obrera a la clase obrera industrial. No, si leen el manifiesto y su pie de página, ahí mismo al inicio dice claramente que la clase explotada moderna son todos aquellos que no tenemos propiedad sobre medios de producción y estamos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo por un salario. Por ende, la clase trabajadora, para Marx, no son solamente quienes trabajan en la industria, somos todos los asalariados del planeta, no importa si trabajamos en el sector público, privado, en el sector financiero, comercial o lo que sea, pertenecemos a la misma clase social por ser asalariados. Ese es un punto fundamental. Y esa es la realidad. El mundo hoy en día está cada vez más, hay más trabajadores, o sea, el sujeto histórico sigue vigente. Y aunque ha aumentado mucho el desempleo y ha habido deslocalización de las industrias, para eso ha servido la globalización neoliberal. Por ejemplo, hace poco salió un dato de que el 40% de la fuerza de trabajo panameña está en el desempleo o en el subempleo o el empleo informal. Hay que decir que esto también lo analizó Marx y que estos desempleados son parte del ejército industrial de reserva que el capital utiliza para bajar el costo de la fuerza de trabajo, es decir, mantener bajos los salarios. Y estos desempleados también son parte de la clase obrera, lamentablemente en una situación en la que tienen que ver cómo sobreviven, pero son parte de la misma clase y ahora no vamos a citar, pero eso Marx lo estudia ahí. Finalmente, lo que falta, lo que sigue faltando y lo que está en crisis en la humanidad hoy en día para hacer el cambio es la dirección política de la clase obrera que conduzca consecuentemente ese programa de liberación que se planteó desde el siglo XIX.
lo que ya en la década del 30 Trotsky decía, las condiciones no solo están maduras para la revolución del mundo, sino que han empezado a podrirse. Pero lo que está faltando es la dirección revolucionaria consecuente que pueda dirigir a la clase obrera hacia esa liberación frente a un sistema cada vez más inhumano que amenaza la vida y la naturaleza en nuestro planeta. Diversas situaciones llevan a que las direcciones revolucionarias constantemente claudiquen y queden en los márgenes del sistema capitalista, sintiéndose incapaces de ir más allá. Y creo que el ejemplo de lo que pasa en países como Venezuela, donde lo que está en crisis y lo que agobia a la gente no es el socialismo como falsamente intentan vender los medios de comunicación, es el sistema capitalista. Uno, el internacional, que todavía es capaz de imponer a un Estado que intenta salirse del redil sus condiciones. Pero dos, al interno, porque la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela no ha tomado verdaderas medidas socialistas, no ha expropiado a la burguesía venezolana y le permite a esta constantemente sabotear económica y políticamente el sistema y llevarlo a la situación de catatónica en la que está la economía venezolana en este momento. O, para mencionar un ejemplo reciente, el caso de Nicaragua, donde el gobierno supuestamente progresista de Daniel Ortega acepta un consejo del FMI para reformar el sistema de pensiones, reduciéndole las pensiones a los jubilados del 5%. De esta manera, pues por supuesto generó una explosión de protestas que al final todos sabemos lo que ha pasado. Y por supuesto la derecha se da gusto con eso. Pero no es la crisis del socialismo, es la crisis del sistema capitalista que sigue vigente. Y ese es el punto donde tendríamos que discutir más a futuro. Cómo construir una dirección política que permita salvar este sistema. Porque mientras exista capitalismo, seguirán vigentes las ideas de Carlos Marx. Muchas gracias.